Cierren sus ojos. Dios Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande. Bendice esta palabra. Bendice a mis hermanos. Bendice a los que están en línea. Bendice a los que están aquí presentes. Que esta palabra, Señor, nos ayude a entender la gloria y la honra tuya, Señor. Te pedimos perdón también, Señor Jesús, porque lo que vamos a hablar será algo complejo que nos ayude a abrir nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, ahí para aquellos que nos están siguiendo en línea, el tema de hoy es los receptores. Vamos a hablar un poco de este tema porque creo que es algo que es una deuda pendiente que tenemos y quiero que en esta noche o en esta mañana podamos abrir nuestro entendimiento. ¿Amén? Yo voy a explicar más o menos qué significa, qué es un receptor. No sé si se logró cambiar la pantalla. Ahora, bueno. ¿Qué es un receptor? Los receptores sensacionales son los que en terminaciones nerviosas especializadas, ubicadas en nuestro órgano sensorial. La lengua, la piel, la nariz, los oídos, los órganos internos, capaces de captar estímulos internos o externos para generar un impulso nervioso. Por eso tenemos que tener cuidado de activarnos en nuestro cuerpo cuando hay emisiones que están buscando receptores que reciban señales y así pecar. Bueno, el tema de hoy es complicado, pero yo sé que hoy tenemos que hablar de esto. Hoy vivimos en un tiempo donde todo está digitalizado, donde todos tenemos el manejo de una computadora, de una tablet. Voy a bajar esto un poquito porque el manejo de una computadora, de una tablet, de un celular. Y hoy vivimos en un tiempo donde estamos completamente recibiendo información. Hoy vivimos en un tiempo donde absorbemos todo. Amén. Donde absorbemos bastante cosas. Y lastimosamente, Dios nos dio esa capacidad, como la lengua, la nariz, todo, para generar un impulso nervioso. Pero nosotros tenemos que cuidar de los emisores para no caer, como dice, en busca de receptores que buscan señales y así perder y así pecar. Hay gente que desgraciadamente busca lo de afuera porque cree que lo de afuera tiene mejor solución que lo que tenemos adentro. Yo no digo que las redes sociales sean malas, sino tenemos que tener cuidado cómo usarlas. Porque hay gente que hoy parece que le gusta vivir del pecado. Y muchas veces nosotros como receptores recibimos esa información y nos lleva a cometer un error. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de lo que recibimos o dejamos de recibir. ¿O ustedes piensan que todo lo que dice en el Facebook el fulano de tal te va a llevar, es cierto o no? Hoy estamos viendo gente, es triste ver que hay un montón de gente que se ha sexualizado, disculpe la palabra, sexualizado las redes sociales. Es que si la verdad, estaba mirando mi esposo, estábamos hablando con la pastora y viendo unos videos y nos sorprende la cantidad de vulgaridad y gente cristiana que se pone a recibirlo. Hoy parece, porque ¿qué hay en esos contenidos? Pornografía,
se ha normalizado hasta la infidelidad en los matrimonios. El mostrar el cuerpo a otra persona. Entonces, así nos lleva a pecar, si ustedes no sabían. Y por eso quiero seguir avanzando, porque es un tema complicado, pero yo quiero que ustedes vayan abriendo su mente. Dice, ¿qué clase de receptores? Los que reciben la información o señal que acoge o hospedan. A, receptores recogen información del medio ambiente, puede ser influencias espirituales. Viscerales, sensaciones de hambre, de sed, deseos sexuales que ya tienen el alma. Y propios receptores que están en los músculos o la ley de los miembros. ¿Qué quiero decir con esto, amada iglesia? Que estos son los que reciben la información de lo que estamos viendo. Y acá quiero seguir avanzando porque vamos a ir más a profundidad ahora. Los receptores que pueden estar. Puede estar en el cuerpo, sentidos naturales, en el alma, pensamientos y sentimientos y emociones, y el espíritu, altivez, rebelión, iniquidad. Entonces, si nosotros recibimos en medio del ambiente la influencia espiritual, podemos caer en altivez, podemos caer en rebelión, podemos caer en iniquidad. Y también, ¿por qué? Porque viene todo escalado, desde los sentidos naturales, desde los sentidos del alma, y lo que nos lleva espiritualmente a cometer las infracciones que cometemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos un sistema de información que muchas veces no nos lleva a buen puerto. Hoy estamos viendo, hoy con el fenómeno de TikTok, el fenómeno de YouTube, donde hoy estamos viendo más contenido, podríamos llegar a decir, basura, que en vez de edificar, nos perjudica. Hoy estamos viendo que se ha normalizado, como dije anteriormente, los contenidos que no nos llevan a ningún buen puerto, sino que nos dañan. Por eso la iglesia tiene que entender algo importante en esta mañana. Nosotros tenemos que cuidarnos de no ser esclavos en las redes sociales. Hay mucha gente que hoy en día, voy a decir la verdad, son esclavos de lo que las redes sociales ofrecen. No quieren salir de la comodidad, no quieren salir de la pereza y se hacen y quieren hacer lo mismo que hacen en las redes sociales. Ay, Dios mío, si yo quisiera, como le digo a veces a la pastora, si yo quisiera monetizar, yo no estaría hablando estas cosas duras. Estaría hablando, hermanitos, sobemos al pecador todos los días para que pueda venir a la presencia de Dios, en vez de decirle que camine en la presencia de Dios, en vez de corregirlo, en vez de guiarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos con un mensaje encaminado a lo que Dios realmente quiere, nadie nos ve. Fácil, nadie nos ve. Pero si nosotros vamos a buscar cosas emocionantes, buscar solamente cosas almáticas, solamente buscar cosas para que tu espíritu esté siguiendo en iniquidad, en rebelión, y vos pongas mil pretextos a la hora de congregarte o de buscar la presencia de Dios, entonces algo está fallando en vos. El Señor me venía hablando estos días, porque el Señor me decía, quiero ponerte un tema y te voy a poner, y justamente cayó este tema como dedo en anillo, porque anoche no sabía cómo armar la prédica. Y no va que cae esto, y el Señor me hablaba. Y anoche hasta las 2 de la mañana no dormí, porque el Señor me estaba hablando de lo que hoy está pasando con la gente. La gente hoy en día se maneja por sentidos naturales. Hoy en día se manejan por pensamientos y emociones. Hoy en día se manejan por altivez, rebelión y iniquidad.
Qué tremendo, pero es la realidad. Combina, ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy la gente, en vez de poner a Dios en el lugar que le corresponde y buscarlo en el lugar que debe ser buscado, nosotros nos manejamos por nuestros caprichitos, nos manejamos por lo que queremos, por nuestros sentimientos, por lo que digan los demás. Ay, tengo miedo de que me van a dejar de pastor. Entonces, ¿para qué venía la iglesia? ¿Para qué venía la iglesia? Para andar rogando a un tipo que no te quiere ni verte en el mapa. Para andar rogando a una persona que no te quiere ver ni en figurita. Pero nosotros hacemos lo que queremos. Buscamos el sentido común y nuestras emociones. Y después caemos y después decimos, ¿por qué a mí me pasa estos desiertos? ¿Por qué a mí me pasa estos procesos? ¿Por qué a mí me pasa esto? Es fácil. Y acá quiero entrar. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13-15 de la versión Refetea. Ninguno es tentado y diga que Dios le tienta, porque pues Dios no puede jamás dirigirnos hacia el mal. Así él ninguno tienta, sino que cada uno es tentado, traído, halagado por su concupiscencia. Y después de la concupiscencia llega a conceder los deseos malos para el pecado, el cual una vez que sea consumado, engendrada la muerte. Y me van a preguntar, y acá quiero entrar, porque está de infarto este tema. ¿Qué significa? Tentación más concupiscencia es igual a pecado, igual a muerte. Transmisión más receptor, manifestación de haya o pecado es igual a muerte. Esperma más óvulo engendrado igual a fruto. Y me van a preguntar porque ¿qué es eso? ¿Qué es la concupiscencia? No me sale bien, ¿eh? La concupiscencia. Esto se lo deseo a aquellos que les gustan el mundo, ¿eh? Es una sexualidad codiciada, ilegítima, desordenada, intenso deseo. Del epitumia, dice anhelo a lo prohibido. Ambicionar, suspirar por algo dispuesto a su grado. Frase que describe las emociones del alma y la tendencia natural hacia lo malo. Entonces, dice Santiago que la concupiscencia significa codicia ilegítima y desordenada. ¿Cuánta gente hoy tiene una vida desordenada? ¿Cuánta gente hoy anhela lo prohibido y lo malo para que su vida no puedan seguir avanzando? ¿Cuántas personas hoy, en vez de decir, yo, pastor, he fallado, he fracasado, le pido perdón si hice algo malo, no seguimos en esto? Porque nos gusta lo prohibido, nos gusta la carnecita, como dice algunos, la carnecita. Porque recuerden que la persona, escuchen bien, porque a mí me gustó lo que dice acá, tentación más concupiscencia es igual a pecado, es igual a muerte. ¿Qué te estoy diciendo? Que Dios en ningún momento te está tentando. Porque nosotros nos dicen, ay, Dios me está poniendo a prueba, Dios me está... No, Señor, Dios
Trabaja con tu carácter, trabaja para que vos madures, pero Dios no te va a mandarte hacia el mal. Eres vos el que vas a tomar mal o bien el camino. Hay gente que toma siempre mal el camino, a pesar que uno lo aconseje, a pesar que uno lo esté guiando en el camino que el Señor quiere. Hay gente que no le gusta esto que yo lo diga hoy en esta predica, pero hay que decirlo. Hay gente que le gusta estar perdiendo el tiempo en cosas inservibles en vez de servir al Padre. Y esto nos lleva a lo que dijimos. La transmisión más el receptor es la manifestación del área o pecado. Significa muerte. Entonces, si vos estás recibiendo lo que el mundo te está ofreciendo y vos manifestás esa área o ese pecado, te va a llevar a la muerte espiritual. Esperma más óvulo es engendramiento igual a fruto. Esas serán las consecuencias si seguir llevando una vida desordenada. Eso es lo que te va a seguir haciendo fallar. Y es por eso que hoy la iglesia sigue cometiendo, por hoy la gente que se congrega se enoja y se molesta cuando uno dice, hermano, no vaya, y todavía escucho gente decir, ay, el Señor me está procesando, el Señor me está poniendo a prueba. Sí, el Señor te pone a prueba, pero también ve cómo está tu madurez. Yo he conocido a mucha gente que decía, estoy en proceso, pastor. Estoy en proceso, pastor, no sé qué hacer. Fácil. Ore, clame. Deje de estar perdiendo el tiempo en las redes sociales, en cosas inútiles que no te llevan a nada bueno. Deja de andar codiciando y mirando cosas que no son para tu vida. Deja de envenenarte lo que el mundo te ofrece, sino de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque es fácil decir, hermanos, pastor, yo estoy pasando por un proceso, por una crisis, yo no sé qué hacer. ¿Y cómo está tu vida? ¿Seguís llevando una vida desordenada? ¿Seguís llevando desorden en tu vida? Porque es fácil ponerle queja al pastor, es fácil ponerle queja al hermano, pero no es fácil reconocer que nosotros somos los que fallamos. Es como que yo ayer estaba corrigiendo a alguien, no voy a mencionarlo acá, pero le dije, me culpó esa persona a mí y yo la corregí. Yo no tengo la culpa de lo que esté pasando en tu casa. Porque muchas veces pensamos que el otro tiene la culpa. Si no, solucionar con la persona correcta. Porque es lo correcto. Porque es fácil decir, ay, no, me aburro, esto, el otro. Ajá, yo te entiendo. No te voy a mentir. Pero muchas veces escogemos el pecado y no nos lleva a nada bueno. Y le tiramos la culpa al otro, pero nunca reconocemos nosotros primero que estamos fallando. Entonces, lastimosamente hoy, es fácil echar la culpa a otro, pero no reconocer que estamos haciendo mal las cosas. ¿En dónde está la codicia? Me van a preguntar. Romanos capítulo 24, Romanos capítulo 1, versículo 24 de la BC4 dice, por lo cual lo entregó a Dios en las manos de los concupiscencias de sus corazones y dejarlos ir para la torpeza, hasta
afrentar entre sí sus propios cuerpos. Dice en Romanos 6, versículo 12, no reine pues el pecado vuestro cuerpo mortal, de suerte obedezcáis a sus concupiscencias. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros caemos en torpeza porque muchas veces nosotros somos desobedientes. Es fácil porque muchas veces dejamos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Porque muchas veces dejamos que la codicia, lo prohibido, nos termine destruyéndonos. Las bendiciones, las cosas que tiene el Señor para tu vida. Y desgraciadamente, amada iglesia, si algo en este tiempo que estamos comenzando, que es el año del deleite, una de las cosas que estamos cometiendo, errores tras errores, es dejar que la codicia nos lleve puesto. Porque hay gente que le gusta lo fácil, le gusta mirar lo prohibido. Hay gente que no quiere salir de lo mismo. Hay gente que le gusta seguir viviendo de la misma situación. Hay gente que le gusta estar en la pereza. Hay gente que desgraciadamente siguen en los mismos malos tramos. Por eso la concupiscencia, como decíamos anteriormente, es una codicia ilegal que te va a desordenar. Y si vos seguís dentro de esa codicia, no te va a llevar a nada bueno. Hay gente que le gusta vivir de la codicia y de eso los lleva a desordenarse. Hay gente que yo he conocido en este tiempo de que la codicia ilegítima los terminó destruyendo, alejándose de los caminos de Dios, porque piensa que lo de afuera está mejor y lo de Dios es solamente para salir de la rutina. Algo que me dijo algo el apóstol Sergio Enrique y a mí me gustó lo que dijo. Si ustedes piensan que el camino de ser cristiano es un camino fácil, entonces algo le está fallando a ustedes. Porque el camino es para soportar procesos, situaciones, tribulaciones. Porque Dios va trabajando en medio de nuestras tribulaciones. Pero si nosotros dejamos que la codicia nos toque grandemente, no vamos a avanzar en ningún lugar. Porque últimamente la gente lo que piensa es que las consecuencias, porque la codicia está en el corazón de los hijos de Dios, está en la desobediencia. Y si nosotros no trabajamos en esa parte, va a ser imposible que podamos ver algo nuevo. En este año del deleite, tenemos que empezar a deleitarnos cada día más y que ninguna codicia nos impida crecer en este tiempo. Porque hoy en día hay gente que deja que la codicia entre en su corazón, deja que la codicia provoque desobediencia y te vayas al mundo y termines destruyéndote más creyendo que la solución está afuera, cuando Cristo Jesús tiene la solución en tu vida. Y cuando en este año, si vos pensaste que este año no tenía solución, este es el año que te empieces a deleitarte y que toda codicia que entró en tu vida salga de tu corazón y empieces a deleitarte y decir, Señor, acá estoy. Señor, quiero alabarte. Señor, quiero levantar mis manos. Señor, quiero adorarte. Señor, quiero empezar a postrarme en tus pies y reconocer que tú eres Rey. Te pido perdón, Padre, porque muchas veces te he fallado, pero en este tiempo quiero ponerme a cuentas contigo. Pero mientras tengas una raíz de codicia dentro de tu corazón, producto de la concupiscencia, va a ser imposible que vos sigas creciendo. Porque si no, vamos a seguir lo mismo.
Es fácil, escúchenme lo que voy a decir, esto lo voy a decir. Es fácil decir que son cristianos, pero siguen en las mismas cosas. Es fácil decir que son cristianos, pero siguen teniendo codicia en su corazón. Amén. Por eso es importante que hoy entremos en el rema de Dios. Y yo te aseguro que Dios nos va a llevar a algo mucho más grande. Pero todo dependerá si nosotros queremos cambiar. Amén. Los que no conocen a Dios, dice, quiero seguir avanzando porque nos quedan 20 minutos. Ya estoy igual que el apóstol Sergio Enrique. Ya estoy igual que el apóstol Sergio Enrique y el apóstol Salomón. Y todavía vamos empezando, lo más grave de todo. Los que no conocen a Dios, dice, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5, BC 4, dice, no hay compasión para la concupiscencia, es como los gentiles que no conocen a Dios. Y Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 dice, porque no habéis pasado bastante tiempo obrando como les gusta a los gentiles, viviendo de la manera licenciosa, entre concupiscencia, borracheras, comilonas, embriaguez y otras abominaciones. Entonces, los que no conocen a Dios no carecen de compasión. Y son las personas más desordenadas. Son las personas más desordenadas. ¿Por qué lo digo en esta hora? Porque no, o sea, me van a decir, sí, pero yo soy cristiano, pastor, yo creo en Dios. Perdónenme lo que voy a decir y esto va a sonar duro. Ahí está, perfecto. Perdónenme lo que voy a decir, pero lo voy a hacer duro. Si vos sabiendo que estás entre concupiscencia, borrachera, comilona, embriaguez y abominaciones, idolatría, no, entonces no conoces a Dios. Sos peor que los gentiles. ¿Por qué? Porque, como dice, ya habéis pasado bastante tiempo obrando como le gusta a los gentiles. No te están diciendo, si una cosa es que no conozca la palabra de Dios como esta gente, como el caso de los gentiles, y otra cosa, las personas que están en esto, conociendo la maldad, lo siguen haciendo. Hay gente que se congrega, que busca de Dios, pero siguen en una vida desordenada, siguen en una vida desastrosa. Y quieren que le diga algo, no conocen a Dios, perdone que lo diga así. Porque el que es hijo de Dios vuelve a la casa y se arrepiente. Pero aquel que dice ser hijo de Dios, pero no vuelve a la casa, es porque nunca tuvo un encuentro verdadero con Dios. Lo repito, el que tiene corazón de hijo vuelve a la casa, se arrepiente y vuelve a los caminos del Padre, como fue el caso del hijo pródigo. Pero en el caso de esta gente que tiene concupiscencia, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que es, jamás tuvieron corazón de hijo, jamás conocieron a Dios. Porque siguen cometiendo las mismas, porque si las personas del mundo y no conocen de Dios, te lo acepto, disculpe que lo diga así, pero si la persona es cristiana y sabe estas cosas, entonces realmente nunca conociste a Dios. Jamás conociste a Dios, perdone que lo diga así.
Porque el que conoce a Dios se arrepiente y vuelve a los caminos del Padre. Pero estas personas pueden decir una y otra y otra y otra vez que no vuelvan a caer en el error, siguen cayendo. Y capaz te inventan diciendo soy débil. No sos débil. Te gusta vivir de esto. Y por eso no conoces a Dios. ¿Vamos a seguir? Ahí está. ¿De dónde proviene? Dice en Juan capítulo 2, versículo 16. Pues todo lo que hay en el mundo, escuchen bien, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactación de los bienes del terreno no proceden del Padre, sino proceden del mundo. La corrupción que promueve esto, no sé, ¿de dónde proviene toda esta codicia? Del mundo. Porque hay gente que sigue viviendo del error. Hay gente, la concupiscencia de la carne y de los ojos y la jactancia de los bienes del terreno jamás vendrán del Padre. Jamás van a venir del Dios, porque vienen del mundo. En cambio, la persona que es humilde, que se somete a la voluntad de Dios, es aquella que se va a someter a lo que Dios quiere realmente. Pero si yo estoy todavía con ese ego inflado, con esa jactancia, porque yo conozco gente que hasta se jactan en el trabajo, mirá dónde estoy, yo estoy escarbando. Hasta hay gente que es tan avarienta que le desea el mal al familiar. Hay gente que se jactan de lo que tienen, creyendo que eso se lo dio Dios. Y perdóname, es del mundo. Porque si vos le das la gloria y la honra a Dios y no te basás a tu jactancia, Dios te va a bendecir. Pero si vos vivís de la carne y de los ojos y vivís diciendo yo, y terminan siendo un yo, de tanto ego que se meten, entonces es del mundo eso. Porque hay que decir las cosas por su nombre. Hay gente que se jacta de las cosas que no deben ser. Y es por eso que la iglesia sigue viviendo en el error. Perdone que lo diga así. Porque la iglesia hoy, en vez de decir no, esto no es mío, es de Dios. Esto no es mío. ¿Para qué? Porque voy a decir la verdad. Esto no es mío, es de Dios. La ropa, los zapatos. Mañana, si Dios le place, me saca de este lugar, me manda para otro lado. Hasta la vida de mi hija, esto sí lo voy a decir, está en las manos de Dios. Pero si yo digo, ay, es mi hija, yo hagan la que quiero, yo tengo terreno, yo soy el mejor enfermero del Hospital Rosario, yo lleno, ay, estoy estudiando la mejor carrera igual que es abogacía y no sé todo ello, te estás captando. Entonces yo quiero que te diga, perdona que lo diga así porque hay gente que yo escucho todos los días diciendo lo mismo. Entonces tienen un espíritu, tienen concupiscencia de la carne. Porque se están jactando de cosas que no son suyas, son de Dios y de nada más. Y si te estás jactando de lo que tienes, entonces no sos un hijo de Dios, porque todo proviene del mundo. Amén. Entonces, si evitamos eso, vamos entendiendo. Amén. Sigamos.
Y quiero desglosar, nos quedan 9 minutos, ¿eh? Y eso que la pastora no me está apurando. La pastora, porque es la pastora, ya me está haciendo, me hace así con él. No se preocupe, muy pronto vamos a tener reloj de arena, así vamos a estar regulando todo eso también. Pero tiene que ser uno de 1 hora, porque el de 30 minutos llegó a los 30 y se terminó. Bueno, sigamos. La codicia quita la vida a los que poseen. Proverbio capítulo 1, versículo 19. Tales son las sendas de todo lo que es dado, que a la codicia, la cual quita la vida de los poseedores. Sigo. La codicia ahoga la palabra. Estamos diciendo que la codicia quita vida y esta ahoga la palabra. Dice Marcos capítulo 4 versículo 19, la solicitud del siglo, la seducción de la riqueza, la codicia, acá viene otra palabra que se llama codicia, la codicia que se acerca a las demás cosas, que entran ahogando la palabra y se hace infractuosa. Y C, la pérdida de sensibilidad. Efesios capítulo 4 versículo 19 dice, quienes perdieron sensibilidad se entregaron a la indecencia. Y acá viene la tercera palabra de codicia. Y para cometer codicia, toda impureza. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? 3 veces he mencionado la palabra codicia. La codicia quita la vida de los que la poseen. Y acá yo quiero frenar un poquito. La codicia muchas veces va a terminar ahogando la palabra de Dios. Porque ya para empezar le quita la vida. Y después ahoga en la codicia la palabra de Dios. Porque mucha gente tiene codicia, querer tener algo. Y lo que menos tiene es palabra de Dios. Yo he conocido a mucha gente que les sobra la codicia y lo que menos hacen es buscar la presencia de Dios. Entonces, vuelvo y repito, la codicia quita la vida de los que la poseen. La codicia ahoga la palabra de Dios. Y acá es donde yo quiero parar, la pérdida de sensibilidad. Una vez que perdemos la insensibilidad, caemos en la impureza, caemos en el error, caemos en la decadencia. Y lastimosamente la iglesia tiene que entender algo ahora. Porque hoy estamos acostumbrados, ay, quiero un milagro, quiero, pero no sos capaz de derrotar la codicia. Dejaste que te quite la vida, dejaste que se ahogue la palabra de Dios y lo peor de todo, perdiste sensibilidad. Este es un tiempo que la iglesia se tiene que despertar de verdad. Porque estamos en los últimos tiempos. Hoy estamos viendo mucha gente insensible, hasta con el hermano, hasta con la hermana, hasta con el familiar. Porque la codicia, imagínense, estábamos hablando hace unos días de la codicia, pastora, ¿eh? ¿Cómo es Dios, eh? Estábamos hablando de la codicia y tocó la insensibilidad. Primero te quita la vida, o sea, tu vida espiritual. Segundo, ahoga la palabra de Dios. Y tercero, no tener sensibilidad con el que está al lado tuyo. Volviéndote una persona con graves problemas de impureza. Tremendo, pero es verdad.
Quiero seguir avanzando para no... Ya me quedan unos 5 minutos. La Biblia nos dice que Jesús tenía 12 discípulos, pero entre ellos había uno que tenía un receptor negativo. Y acá lo leo. Juan capítulo 12, versículo 6. Pero dijo esto, no porque se preocupen por los pobres, sino porque era un ladrón, como tenía la bolsa de dinero sustraída de lo que le echaban en ella. ¿Y quién era el receptor negativo? A ver. ¿Quién es el receptor negativo que mencionamos acá? Porque en los discípulos había un codicioso. Y ese era Judas. Judas tenía un receptor activo, era del amor al dinero. Entonces, por ahí es donde cayó. Judas se fue a planificar, a entregar a Jesús y a los sacerdotes de los que eran y los otros en los receptores negativos activados. Por eso tenemos que tener cuidado con los receptores. Y acá sigo porque acá quiero seguir avanzando porque me falta y ya vamos a después. Dice Ezequiel 27, y yo dije, arrojé cada una de estas cosas desechables, os trae y no os contaminéis con los hilos de Egipto. No, yo soy el Señor vuestro Dios. Quiere decir que si no la trae es porque tiene activado el alma un receptor desechable. Todos los que siguen los atraen a la vida, a tu vida, porque el receptor que tienen. Entonces tenemos que preguntarnos qué clase de amigos, qué clase de personas frecuento, cosas que platico y me gusta ver. ¿Me entiende lo que digo? Y acá voy a dejar un... Tenemos que subjugar y erradicar los receptores, porque el enemigo busca los receptores en nosotros para llevarnos a hacer cosas que no son agradables a Dios. ¿Cómo llegamos a tocar puntos fuertes? ¿Qué cosas? Bueno, porque el tema sigue, pero yo voy a dejarlo hasta acá para el próximo 8 de febrero. Porque todavía nos queda unas 10 todavía, gracias a Dios. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Nosotros tenemos que tener cuidado con los receptores que tenemos, cuidado con la gente que hablamos, cuidado con el tipo de familiares que tenemos al lado nuestro. Porque muchos de ellos, muchas veces lo usa el enemigo. Y muchas veces tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Si yo algo reconozco, es que yo fui imprudente. Y es por eso que el Señor a mí me llama a la exhortación. Porque muchas veces, iglesia, no todos los amiguitos, no todos los amiguis, repito, no todos los amiguis son de confianza. Porque el enemigo usa cualquier receptor negativo para que vos caigas. Porque hay gente que es capaz de vender su alma al enemigo con el fin de verte mal. Hermanos, busquemos nuestro gran receptor, que es Cristo Jesús, que Él es el que nos va a cambiar, que Él nos va a llevar y que nos va a transformar nuestras vidas. Por eso yo les motivo, iglesia amada, a no bajar los brazos, porque Dios tiene algo grande para nuestras vidas. ¿Amén? Yo quiero en esta noche, siempre digo esta noche, en esta mañana, sí, reíte, en esta mañana, que cerremos nuestros ojos